Tomen asiento. Muy buenas noches una vez más. Qué bendición estar en la casa de Dios, a menos para mí, no sé ustedes. Siempre que voy a la casa de mi mamá, me siento con confianza, prendo la televisión, agarro cosas del refrigerador si hay, y me siento cómodo. Pero cuando vengo a la casa de mi Dios, es lo más grandioso de mi vida. No sé tú. Vamos esta noche a comenzar el capítulo 5 del libro de Esdras. Y aquí va a cambiar el panorama completamente. Por 2 semanas miramos el capítulo 4 y miramos cómo se levantó la oposición contra la construcción del templo. Y se levantó fuertemente la oposición contra el pueblo, contra los hijos de Dios. Miramos cómo esto también sucede en nuestras vidas hoy en día. Miramos cómo hay un enemigo poderoso, usa todas las artimañas para manifestar una oposición que en verdad existe. Y los que escucharon los mensajes quizás estuvieron de acuerdo en que la oposición es real, que no es un mito. Pero aquí, en el capítulo 5, va a cambiar todo el panorama. Dios en el capítulo 4 ya miró cómo sus hijos se desanimaron porque habían detenido la construcción del templo. Entonces, por 2 años van a comenzar a vivir una vida aparentemente cómoda, porque ellos ya no estaban en el cautiverio bajo la opresión o bajo el reino de Persia, pero tampoco estaban haciendo el trabajo a lo que Dios los había llamado, que era la construcción del templo. Por 2 años ellos se la pasan únicamente trabajando, esforzándose, pero no en la construcción del templo. A los que vienen a la escuela bíblica que comenzó la semana pasada, se les dejó de tarea que aprendieran los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros. Así que, pues creo que no hay ninguno realmente, ¿verdad? En el libro de Ageo, que es el penúltimo libro, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, está hablando precisamente de lo que va a suceder cuando se va otra vez a autorizar la reedificación del templo. Y es asombroso porque en el libro de Ageo, Dios está hablando fuertemente con ellos, les llama la atención, mientras que en el libro de Esdras no nos da esa porción, es más directo en el mensaje. Pero el profeta Ageo y Zacarías fueron los profetas que Dios usó para ir a hablarle al pueblo y decirles qué les está pasando. En el libro de Ageo comienza diciendo, en el capítulo 1, solo tiene 2 capítulos. En el capítulo 1 está comenzando diciendo que en el año segundo del rey Darío, a los 6 meses y en el primer día. Y ya cuando va a terminar, dice, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, pero en el día 24. Es decir, Dios habla con el profeta Ageo y les dice, mira, ve y dales un mensaje. Trabaja Dios en el pueblo por 23 días y en el día 24 empiezan a trabajar otra vez. Pero sucede algo extraordinario. Dios ya miró cómo se desanimaron sus hijos, porque ya no podían hacer nada por la casa de Dios. Pero Dios mira la condición de ellos y su desánimo, y Dios decide tomar las cosas en su control. Y el tema de esta noche es en manos seguras. Permítanme preguntarles algo. Y no se vayan a ir luego en la respuesta inmediata y decir todo anda bien. Pero quiero preguntarles algo esta noche. ¿Están ustedes seguros que su confianza al 100% la han puesto en las manos de Dios? Si ustedes me dicen inmediatamente que sí, qué bendición. Yo le confié mi eternidad a Dios. Y sí, es cierto que me he sentido seguro con Él.
Pero cuando nos enfrentamos ante las circunstancias de la vida, cualquiera que sea, tu confianza empieza a titubear. En los estudios, servicios pasados, en los 2 últimos, miramos cómo hay veces que tienes ganas de renunciar. Si tú me dices que no, que soy mentiroso, te lo aceptaré. Pero ¿cuántas veces has sentido el deseo de decir, ¿a qué voy a la iglesia? ¿No es verdad? O cuando te ha faltado el dinero, ¿no de pronto le preguntas a Dios, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿O qué tal cuando de pronto todo te salió absolutamente mal y le preguntas a Dios, ¿estás seguro que tú tienes el control en tus manos? Porque no lo veo. ¿Te ha sucedido? Solamente piensa un poco, retrocede a la cantidad de tiempo que tú quieras desde el primer día que eres cristiano a la fecha. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que tu confianza siempre ha sido al 100% en las manos de Dios? ¿Seguro? No, ¿verdad? Pero esta noche el deseo de mi corazón es que cuando tú salgas de la iglesia, lleves algo en tu mente y en tu corazón. Aprender cómo puedes confiar en un Dios que va a tomar todo en sus manos y lo va a controlar. Si tú crees que no es relevante las manos de Dios, déjame contarte una historia muy breve, pero muy increíble. Y deseo con todo mi corazón que tu imaginación te lleve a ese lugar en esa noche. Que tu corazón esté aquí, en este momento. A los que son futbolistas, ya me dijeron, los Cholos perdieron. No tengan el resultado en su mente. Si ven novelas, no se preocupen, yo también las veo, vean la repetición mañana si ustedes quieren. Pero si pueden poner unos minutos su mente, su imaginación y su corazón en lo que vas a escuchar, seguramente Dios va a hacer algo contigo esta noche. Si el tema de que en manos seguras no fuera relevante, nuestro Señor Jesucristo tampoco lo hubiera visto igual. Te voy a recordar la historia muy rápido. ¿Saben alguien de memoria cuál fue la última expresión de nuestro Señor Jesús antes de morir? ¿Saben de memoria la última expresión de nuestro Dios? Déjenme decirles de acuerdo al Evangelio de Lucas que dijo. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué es lo hermoso de la historia? Es que en los momentos más difíciles de la vida de nuestro Dios, aún así Él estaba confiando su vida, las circunstancias, lo difícil, se le estaba confiando en las manos de Dios. La pregunta es ¿por qué si ya iba a morir? Porque Él estaba confiando en un Padre que puede poner todo en control. Así de hermoso es nuestro Dios. Pero quiero que trabaje tu imaginación con esta historia. Mira, ya lavó los pies de sus discípulos. Se quitó de la mesa para hacerlo. Después se lavó las manos, se sentó a la mesa, partió el pan y se los dio a todos. Les dio de beber a todos, instituyendo la cena. Salió a orar y un hombre traidor de sus discípulos que estaba escrito, lo entrega. Lo toma el ejército y empiezan a golpearlo. Lo envían a las autoridades y lo siguen maltratando. Cuando ya es de mañana lo llevan al otro con los romanos y le siguen golpeando.
Le dieron latigazos, abrieron su piel, le arrancaron su barba y sangró todo lo que Él quiso sangrar para limpiar nuestros pecados. Ya caminó por mucho tiempo. ¿Sabes tú si trae sus sandalias? A lo mejor solamente trae una. A lo mejor no trae ninguna sandalia. Y conforme va caminando, las piedras van lastimando sus pies. Y sigue cargando esa madera tan pesada. Ya llega al monte donde lo van a crucificar. Y si no ha sido poco o suficiente, lo ponen boca arriba y de repente le empiezan a clavar sus manos. Ya está desfigurado su rostro. Ya que hay que sacarle a su cuerpo, si ya todo lo maltrataron, lo machacaron. Y de pronto, como de una forma ilógica expresa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Estás seguro tú que tú puedes confiar en Dios hasta esas circunstancias? ¿Estás seguro? Pero déjate invito una cosa. Esta noche, que tu confianza hoy se ponga al 100%, porque vas a saber lo que Dios puede hacer. Cuando todo está en tu contra, lo maravilloso que es Dios. Y va a tomar la oposición tuya y no va a permitir que te haga daño. Va a tomar el control. Si nuestro Señor Jesús confió en las manos de nuestro Padre hasta el final, yo creo que tú también lo puedes hacer. Y será grandioso si lo logras hacer. Fíjate cómo comienza la historia. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Como les comenté, Ageo, en el libro de Ageo, Dios les está llamando la atención. Dice: en el año segundo, en el mes sexto y en el primer día del rey Darío, que ya aquí era el rey Darío, ya no estaba Artajerjes, dice que Dios levanta al profeta Ageo y les manda un mensaje. Y no quiero leer todo el libro de Ageo, porque si no se van a perder en la historia. Son 15 versículos, solamente quiero dar los puntos claves del capítulo 1 de Ageo. ¿Y saben qué está diciendo Dios? Les está diciendo: siembras mucho, cosechas poco. Comes y no te llenas. Bebes y no estás satisfecho. Trabajas duro, pero lo tienes como en saco roto, o sea, diciendo: no te alcanza, no te es suficiente. Dice: buscas mucho, pero encuentras poco. Guardas en tu casa y ¿sabes qué? Yo estoy haciendo que no tengas nada. Y les dice en el versículo, le dice en el libro de Ageo, versículo 9, dice, ¿por qué? Pregunta el profeta. Si ustedes preguntan, ¿por qué? Y les dice Dios: porque mi casa está sin construirse. O en palabras exactas, dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Saben qué habían hecho? Edificaron sus casas, en el versículo 4 dicen casas artesanadas, o sea, las habían puesto hermosas, pero no habían hecho la construcción del Señor porque habían detenido la construcción. Y entonces en el templo ya no estaba pasando nada, mientras que ellos estaban aparentemente trabajando para tener bendición, para poder subsistir.
Pero más adelante dice que Dios les envió una sequía. ¿Por qué razón? Porque Dios quería decirles, mira, ustedes están buscando en sus fuerzas sus propias bendiciones, pero no los hice libres del cautiverio para que ustedes estuvieran cómodos, sino para que edificaran mi casa. Y entonces, ya que les llama la atención, entonces dice que Zorobabel, que era el nieto del rey Joaquín, y Jesúa, que era el sumo sacerdote, dice que entonces escuchan al profeta, y Dios dice que despierta los espíritus de ellos y de todo el pueblo. Y entonces agarran la onda y van a trabajar para reconstruir otra vez el templo. Pero hay algo de interesante. Todavía no estaba autorizada la construcción del templo. Dios habló fuertemente con ellos, pero el capítulo clave, el versículo clave del capítulo 1 de Ageo es el versículo 13. Me gusta mucho porque dice así: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, detuvieron la construcción por una orden del rey. Pero ¿saben qué? A Dios no le importa la autoridad de un rey terrenal. Él es el Rey de Reyes y Él les dijo: ¿sabes qué? Yo estoy con ustedes. Aun cuando hay oposición, yo estoy con ustedes. ¿Saben qué es eso en realidad? Una promesa de Dios. Es la seguridad de que nosotros podemos confiar en un Dios que está a nuestro favor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No dice? Y ahí Dios les está dando una promesa diciéndoles: estoy con ustedes. Imagínate a nuestro Dios casi como si nos estuviera diciendo: me importa un rábano la oposición, estoy con ustedes. Confíen en mí. No se preocupen. Ustedes van a continuar con la obra a la que yo los llamé. Si recuerdan, cuando comenzamos el año dijimos que necesitamos una renovación, ¿verdad? El camino a la renovación. Bien, pues en el camino a la renovación, Dios está con nosotros. Pero es increíble cómo Dios se manifiesta, porque aún viendo la situación tan difícil o compleja que nos rodea o los rodeaba a ellos, Dios se movió en su autoridad y puso todas las cosas en sus manos. Y cuando estaba diciéndoles en estos dos textos de Esdras, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, yo pude encontrar 4 cosas que Dios les hace ver en esos dos textos. La Biblia no los dice, pero Dios lo está manifestando. Toma el Dios el control de las cosas y muestra un nuevo plan para reconstruir la casa. Luego, Dios muestra su voluntad, porque la voluntad de Dios era que se reconstruyera el templo otra vez. Muestra su fidelidad para con sus hijos, pero también les da una nueva oportunidad a ellos. Muestra un nuevo plan. ¿Cómo? No me interesa la oposición. El plan es que vamos a levantar el templo. Hay oposición, pero ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Luego, la voluntad de Dios era que se hiciera el templo en su tiempo. Se levanta la oposición, pero la voluntad de Dios era hacerlo. Hablando conforme al plan de Dios, hay veces que nosotros los seres humanos tomamos acciones y tomamos decisiones que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Sin embargo, permite las acciones y establece un nuevo plan en nuestra vida.
Se había detenido la construcción del templo y ellos se desanimaron. Entonces entró Dios en manos a la obra y comenzó el nuevo plan, conforme a su voluntad. Pero miramos su fidelidad y la podemos ver que estaba a favor de sus hijos. Esa misma fidelidad es la que tú y yo podemos disfrutar hoy en día. Su fidelidad está de nuestro lado, está a nuestro favor. A veces cuando fallamos, cuando pecamos de la forma más aberrante, es como si nosotros mismos le diéramos de golpes, como cuando lo iban cuando iba caminando y la gente lo golpeaba. A veces cuando nosotros pecamos deliberadamente es como si le estuviéramos bofeteando también a Él con nuestro pecado. ¿Y saben qué es lo que hace Dios? Muestra su fidelidad todavía. Es un Dios fiel. Es un Dios bondadoso. Bondadoso es bueno. Y ahí está nuestro Dios. Y a veces cuando nosotros fallamos y nos caemos, pone un nuevo plan para nosotros. Tiene mucho que ver eso. Y también les da otra oportunidad. ¿Por qué? Pero al mismo tiempo de que les da una oportunidad, muestra algo mucho más grande. ¿Y saben qué es? Su autoridad. Ahí no importaba que el rey Artajerjes hubiera firmado un decreto donde no iban a hacerse la construcción. A él no le interesaba la autoridad del rey terrenal. Era su autoridad diciendo: yo les mandé que hicieran el templo. Y les dijo: yo estoy con ustedes. En Ageo dice que ya despierta el espíritu de ellos y se ponen a trabajar. Pero ya aquí en Esdras lo estamos viendo que ellos ya están trabajando. Pero como siempre la oposición, fíjense versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo 4. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Saben que el capítulo 5, vamos a tratar de cubrirlo todo, está dividido en 5 secciones? A simple vista, si lo leemos corridamente desde el versículo 1 hasta el versículo 17, a simple vista no van a notar ustedes las 5 secciones que está dividido el capítulo 5. ¿Y saben por qué? Porque no se percibe fácilmente. Los primeros 2 versículos está hablando del plan nuevo de Dios, de la autoridad de Dios, de lo que Dios toma en el control. Versículo 3 y 4 se levanta la oposición. En el versículo 5, ahí está la clave del capítulo, miramos la gracia de Dios con ellos. Del versículo 6 al 16, miramos la explicación de lo que hacen los gobernadores en la carta. Y en el versículo 17 miramos la petición del gobernador con el rey Darío. 5 secciones está dividido el capítulo. En este versículo 3 y 4, primero comenzando del versículo 3, y en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. Este gobernador estaba representando la autoridad o la ley del reino del rey de Persia. El río el que mencionan es el río Éufrates. Jerusalén y todas esas áreas colindaban con el río Éufrates y otras partes más, para no meterme en complicaciones y se revuelvan. El río Éufrates es el que menciona allí. Y este gobernador estaba al servicio del rey de Persia. La historia es de que él iba un día caminando, ellos ven que se está haciendo la construcción y se les hace raro. ¿Por qué? Porque a ellos no se les había avisado que iba a haber una construcción en Jerusalén. Así que se levanta la oposición y como autoridad o representante del rey de Persia, entonces llega y pide una explicación diciendo: ¿quién les autorizó que ustedes hicieran eso?
esa eterna oposición cuando Dios está trabajando en la vida de los demás. Versículo 4 dice que le preguntaron sus nombres. Obviamente ellos dijeron que los encargados de la obra eran Zorobabel y Jesúa. Pero más que todo, lo que está haciendo el gobernador y los opositores es que están entrevistando, están interrogando a los hijos de Dios. Así es en nuestros días. Versículo 5, y esta es la clave, que coincide mucho con lo que dice Ageo. Y mire, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Notan la clave de la historia? Los ojos de Dios estaban sobre ellos. De la misma forma, en nuestra vida, la mirada de Dios está sobre nosotros. En donde quiera que estamos, con lo que hacemos, bien o mal, con quien estamos, lo que decimos, lo que oímos. Su mirada está siempre y eternamente con nosotros. Por ahí nada que ver mucho con el tema, pero sí con respecto a la mirada de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos. En el Salmo por ahí 139 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? Dice: si voy a lo profundo, hasta en el Seol o en el mar, allí está tu presencia. Diciendo: no hay un lugar donde yo me pueda esconder de ti. Y aquí Dios les está diciendo: yo estoy viendo todo lo que está pasando, pero ya tomé todo en mis manos. Allí no lo dice el texto, fíjense. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. O sea, estaba diciendo, no pudieron detener la obra en ese momento, la oposición, pero Dios tenía un plan. Dios sabía que Él iba a usar al rey Darío para que diera la orden de que se construyera el templo. ¿Sí? Pero está tocando la primera parte, que los ojos de Dios estaban sobre sus hijos. Ya quedó claro. Pero algo que les comenté, que no lo dice el texto, es la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre ellos. Y ellos se pusieron a chambear. Ellos continuaron, ellos no se detuvieron. Si ustedes lo miran a la perfección y lo entienden de esta manera, la gracia de Dios es uno de los atributos que Él tiene, lo que lo hace bueno con nosotros. Les pregunto, ¿ustedes han podido sentir la gracia de Dios sobre ustedes? Me imagino que en muchas de las situaciones. Yo lo pude ver con lo de su ser. Yo pude ver que cuando ella estaba ahí en el hospital y se había hecho la idea de que iba a perder ese bebé, la gracia de Dios descendió y tomó todas las cosas en su control. Aun cuando los médicos habían dicho, esto va a ser fatal, Dios con sus ojos, viendo todo, dijo: yo voy a tomar las cosas en el control. Que ellos digan y que hagan lo que quieran, yo lo voy a ver así. Y la gracia de Dios allí estaba sobre ella. De igual forma estaba con ellos. Te vuelvo a preguntar, si te has dado cuenta, has sabido que la gracia de Dios está sobre ti. Bien. Versículo 6. Ahora vamos a ver la sección de la carta, lo que dice. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos en la provincia de Judea a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos.
¿Ves algo? ¿Notas algo? Ellos fueron a la aldea donde estaban trabajando y no pudieron detener la obra. Escriben la carta, la envían al rey y empiezan a dar una explicación de lo sucedido. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Ahora, versículo 9. Fíjense lo que les da de explicación los judíos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Como gobernador él tenía la obligación de detenerla si él quería, pero no lo pudo hacer porque Dios estaba de por medio. Dios era el de la autoridad. Envían la carta, les dicen lo que está sucediendo al rey y los judíos les dan una explicación, pero en una pregunta les dijeron: ¿quién les autorizó que ustedes hicieran esto? Esta pregunta es clave porque la respuesta viene en el versículo 13, pero noten el versículo 10. Y también les preguntamos sus nombres para hacerlos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Versículo 11 y 12. Este es la mitad. El libro de Esdras tiene 10 capítulos. Versículo 11, 12 y 13 es casi la mitad de todos los versículos que vienen escritos ahí. Casi la mitad. Y fíjense cómo dice. Versículo 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Estos dos textos es el bosquejo de todos los 10 capítulos. Todo. Esta es la explicación del por qué está este libro, la parte de la historia. Una vez que leen esto se dan cuenta de todo lo que viene en el tema, que es la edificación del templo. ¿Pero por qué? Por el pecado de ellos. Pero noten algo y presten sus oídos y su atención a esta manera. No importa lo que tú hagas, no importa todo lo que estés o hayas hecho mal y te hace pecador. Hay un Dios que cuando lo vimos de principio, haces el camino a la renovación. Hay un Dios que perdona tus pecados. Cuando permanecemos en el pecado, nos sentimos sucios, juzgados, desanimados, tristes, y a veces no queremos ni saber acerca de Dios absolutamente nada y para nada, ¿verdad? Pero una vez que le entregamos nuestra confianza a Dios y Dios toma el control todo en sus manos, sucede algo extraordinario. Cuando nos arrepentimos y vemos que su perdón está con nosotros, retomamos una nueva identidad que teníamos antes de fallar. Chequen el versículo 11. ¿Cómo comienza diciendo? Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Ellos ya habían pecado, habían sido cautivos por 70 años, pero aquí ya se sentían perdonados. Y allí ellos dijeron claramente: nosotros somos hijos de Dios. Repítetelo siempre si fallas. Somos hijos de Dios. Y Dios te escogió a ti como su hijo. No importa lo que tú hayas hecho en tu pasado. Hoy, el día de hoy, esta noche, si tú le entregaste a Cristo tu corazón y eres su hijo, eres su siervo. Y ellos lo confirmaron.
Solo tienes que creerlo tú en tu corazón, que así es. Que eres un siervo e hijo o hija de Dios. Ellos lo demostraron, lo testificaron. Y dicen, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Fue Salomón el que hizo el primer templo. Versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos por medio del pecado, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. La explicación de todo un libro. Pero versículo 13, noten lo siguiente. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Aquí está la respuesta de la pregunta que el gobernador les hizo. Pero les voy a poner a prueba su atención. ¿Quiénes estuvieron aquí? Levanten su mano. ¿Quiénes estuvieron aquí desde el primer día que comenzamos a ver este libro? ¿Quiénes? ¿Sí? Déjenles hago una pregunta. ¿Era rey de Babilonia o era rey de Persia Ciro? Repito la pregunta. Porque aquí dice claramente que era rey de Babilonia. ¿Era rey de Babilonia o era rey de Persia? Porque muchas veces lo hemos hablado durante los mensajes. Aquí está prueba su atención, aquí está prueba su pensamiento y aquí está prueba su corazón cuando escuchan los mensajes de Dios. ¿De Persia? ¿Pero por qué dice que es de Babilonia? Déjenles leer el texto 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces, ¿era persa o era babilonio? Lo que pasa, les voy a volver a repetir la pregunta, capítulo 1, y sí se los van a poner en el proyector. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1. Fíjense. Ahí les va. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Versículo 13 del capítulo 5 dice, rey de Babilonia. ¿O era persa o era babilonio? ¿Era persa? A ver, algún valiente que quiera decir por qué era de Persia. Yo sé que el pastor sí se lo sabe. Entonces, ¿por qué dice que era de Babilonia? ¿Verdad? Se las voy a poner fácil. Ciro era rey de Persia y conquistó a Nabucodonosor. Se los hemos comentado en los servicios. Como Persia conquistó Babilonia, él fue el representante de todo, porque era el rey. Pero aquí él está diciendo era de Babilonia. ¿Sí? Para que lo noten bien. ¿Por qué se los digo? Por una sencilla razón. Si se levanta una persona con ustedes y les pregunta, bueno, ¿este Ciro es el mismo que menciona acá? Ustedes deben de estudiar su palabra para que sepan. Versículo 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebsasar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. En este versículo, en el versículo 14 y 15, se está dando a conocer la participación del rey, que en ese momento era Ciro, y les dijo, llévense todo lo que es de Dios, pónganlo en su templo. ¿Sí? Aquí estamos viendo una explicación del gobernador de lo que estaba haciendo o lo que le habían dicho los judíos. Ahora versículo 16 y dice, entonces
Este Sabsasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y miren la petición del gobernador al rey. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro ha sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Miramos 5 cosas: el plan nuevo de Dios, otra vez la oposición, miramos la gracia de Dios con sus hijos, miramos la explicación de una carta donde ellos mismos dicen, nosotros somos siervos de Dios, y miramos la petición de un gobernador. Ahora bien, pregunta, ¿qué tiene que ver? Si el tema fue en manos seguras, ¿dónde está la mano de Dios? ¿Alguien puede ver dónde está la mano de Dios? En todo. Porque no se logró levantar nada contra él, contra sus hijos. Podemos fallar, cometer pecados aberrantes en gran manera. Nos vamos a equivocar siempre. Y se va a levantar la oposición en gran manera cuando nosotros querramos levantarnos y ponernos de pie. Pero hay una cosa: cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestra confianza y lo dejamos en sus manos, nos va a poner a salvo y seguros. Ahí se nota la mano de Dios. Por eso es que cuando nos ponemos en sus manos, todos completamente estamos a salvo y seguros, porque no hay nada que vaya contra él. Nada contra él. Ahora, ¿de qué te sirve a ti saber que puedes estar en sus manos? ¿De qué te puede servir? Bueno, va a ser sencilla tu respuesta, porque te vas a sentir seguro. En todo, absolutamente, te vas a sentir seguro. Ahora, también quiero decirte una cosa: para que tú puedas sentirte seguro en Dios, hay una clave que tú tienes que poner en práctica. Ya no es Dios, eres tú. ¿Y sabes cuál es tu clave que ellos hicieron? Lo que dice Ageo en el versículo 13. Dios dijo, yo estoy con ustedes. ¿Y saben qué hicieron ellos? Confiaron. Ese es tu trabajo cuando le dejes todas las cosas en las manos de Dios. Confía en sus promesas. Si tú confías en sus promesas, te vas a sentir completamente seguro, protegido. Si hay algo que estoy trabajando en mi relación con mi esposa, es tratarla de hacer sentir segura. Y hay veces que cuando yo la abrazo, trato de decirle, te voy a cuidar. Hay veces que cuando abrazo a mi hija, y como tenemos escaleras en la casa, a veces nos la rifamos entre Alejandro y a veces yo, y la cargamos para que no suba las escaleras y se lastime la herida. ¿Saben? Yo en lo personal, ¿qué trato de hacer? Hacerla que se sienta segura de que va a llegar arriba, de que va a estar allí bien. Es un tramo como de aquí a la viga, de altura, más bien desde el piso hasta allí, lo que son en escaleras, y desde abajo la cargamos nosotros. Claro, él en un tiempo, yo en otro, para que se sienta segura de que va a llegar allá arriba. Tienes que sentirte seguro de que no vas a llegar allá arriba. Tienes que sentirte seguro de que vas con alguien hasta allá arriba, donde rebasa tu imaginación, donde vas a ir más arriba del sol, donde vas a estar viendo el gran trono de Dios.
Pero si no te sientes seguro, si no lo dejas en sus manos, si no confías tu vida en sus manos, yo creo que no lo vas a ver. Tienes que verlo bien. Entregarle tu confianza. Confían. Yo no sé si Suset desconfía cuando la cargamos, pero hasta ahorita me he podido dar cuenta de algo. Nunca ha tenido la duda. Porque si ella tuviera la duda, más de alguna ocasión yo hubiera dicho, ¿vas a poder? ¿No estoy pesada? ¿Te vas a resbalar? ¿Por qué no te amarras las agujetas de tus tenis para que subas más seguro? Nunca lo ha dicho. Simplemente se ha dejado llevar. Está cómodamente cargada, ¿verdad? Quisiera un elevador. Se ensaña con nosotros, pero se siente seguro. ¿Sabes? Si nosotros la cargamos, ¿por qué no te dejas cargar por Dios para sentirte seguro? Deja que te tome en sus brazos, en sus manos. Deja que Él te cargue. Pero mejor aún que lleve tus cargas. Solo confía que en sus manos son las más seguras que puedas conocer. Y si puedes imaginarte lo siguiente, y quizás en fotos lo has visto en el internet, imagínate dos enormes manos que aunque hayan tenido hoyos que evidencian que fue crucificado, ni por ese hoyo te vas a salir, porque vas a estar seguro. Y no es porque sus manos por abajo ya tengan cicatriz y formen un tapón, es porque vas a estar seguro en sus manos. Tú puedes intentar agarrar agua con tus manos y se te va a ir, pero tú jamás te le irás de sus manos. Solo tienes que confiar. La oposición se va a levantar, sí. ¿Y cuál es el problema si confías en un Dios que te tenga en sus manos? Será fuerte y Dios va a darte un nuevo plan para tu vida. Y se levantarán todos tus enemigos y le irán a decir al rey de las tinieblas, y si confías en un Dios, ¿quién contra ti? Sus manos son las más seguras del planeta. De verdad. Van a querer detener la obra, pero no lo van a conseguir. Una de esas ilustraciones estaba un albañil trabajando un día y estaba haciendo una casa. Y de pronto la cuchara se levanta en armas y dice, basta, ya no trabajo. Estoy cansada de siempre lo mismo. Siempre estoy sucia del lodo de este tipo, le dice al cemento. La llana le dice, pues viéndolo bien, hermanita, yo también estoy cansada. A mí también me ensucia y me pasa por la pared, se raspa mi lámina y estoy cansada. La flota le dice, pues ¿saben qué, amigas? Yo también estoy cansada. Mi esponja cuando estaba nueva estaba hermosa. Hoy ya no tiene color, ya se me rompió a pedazos y también estoy sucia y aparte de eso estoy dura. La pala escucha la conversación y les dice, basta, tontas. ¿Qué no saben que es un privilegio trabajar para el maestro de la obra? Y el cemento les dice, digan lo que quieran, yo puedo servir bien. Entonces llega la hora del lonche y el maestro albañil les dice, ahí les encargo la obra, voy a comer. Se va y mientras a lo lejos el maestro albañil está viendo la obra, él dice, qué hermosa está quedando la construcción. Mientras que ellas siguen vociferando, basta, ya no puedo más. Y entonces el maestro albañil llega en un momento que lo mira tan bonito que dice, va a quedar preciosa mi obra. Cuando regrese, les voy a
les voy a hacer saber a mis amigos que va a quedar precioso. Cuando llega a donde está trabajando el maestro albañil, entonces la cuchara, la flota y la llana dicen: ¿están conmigo? Detenemos todo. Estamos contigo. Perfecto. Llega el maestro albañil, se queda viendo por dentro la obra, se retira a tomar agua y cuando regresa les dice: amigos, yo hubiera hecho esto por mí solo, pero si no hubiera sido por su ayuda, esta obra no se terminaría jamás. La moraleja es: Dios no nos necesita a nosotros para el trabajo en su obra, pero les gusta hacernos partícipe de ellos. Solo confía. Tu casa, la iglesia, todo déjalo en manos de Dios y sé partícipe de la obra. No permitas que haya algo que se oponga a la obra de Dios, porque no lo van a conseguir, pero déjalo todo en sus manos. Es el único que te va a hacer sentir seguro, protegido, y nunca te irás de allí. Quiero llevarte rápido. ¿Tienen 5 minutos más? Ya casi me están carrereando, más bien. Quiero llevarlos al Salmo 34. Noten la importancia de sentirnos seguros en un Dios. Salmo 34, versículos 7 y 8. Fíjense por qué es lo necesario sentirse así. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabes? Aún cuando todo esté en tu contra y quiera detenerse la obra de Dios contigo, no tengas miedo. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Pero nota cómo termina el versículo 8. Dichoso el hombre que confía en él. Estás en manos seguras. Te puede librar de todo. Solamente piensa dónde está tu confianza. Quiero terminar así. Cuando Dios toma las cosas en sus manos, las pone bajo su total, absoluto y completo control. No hay nada que se salga de ahí. Y luego, deseo con todo mi corazón que aprendas lo siguiente. Si te sientes seguro en Dios, créemelo, que hasta el final de tus días lo vas a estar. Ellos, hasta que terminaron la construcción del templo, aún así llegaron hasta el final porque estaban seguros de que Dios estaba guiando la obra. ¿Tú crees que está guiando la obra en tu casa, en tu vida? Quiero terminar así. No tengas dudas de tu Dios. No hay que ser como Tomás. ¿Recuerdan que les dijo Jesús cuando se apareció y les dijo: ven Tomás, mete tu dedo en los hoyos de mis manos para que veas que yo mismo soy? ¿Verdad? Tus dudas son como tu dedo de Tomás. Tomás le dijo: hasta que no vea sus manos y los hoyos de los clavos, yo voy a confiar y voy a creer. Tus dudas son como el dedo de Tomás.